texto que vamos a exponer prontamente responde o trata de hablar acerca de una de las una de las más frecuentes preguntas que el cristiano y el no cristiano se ha hecho a lo largo de la historia. Cuando digo esto me estoy refiriendo a la interrogante de cómo es posible o cómo explicamos que el Dios bueno, misericordioso, todopoderoso pueda permitir la clase de dolor con la que nos encontramos en el mundo. Otros han hecho la pregunta, ¿cuál es el propósito de ese dolor y sufrimiento? Ustedes que hablan de que todo tiene un propósito, ¿cuál es? Pues yo no se lo veo. Y todavía otros han pensado bien intencionadamente a lo largo de mucho tiempo y han concluido que no, nosotros vivimos en un mundo que es sordo o indiferente al dolor humano. En otras palabras, no hay Dios, no hay nada como explicarlo, simplemente es. Y esas preguntas han sido respondidas, o los argumentos han sido respondidos de diferentes maneras a lo largo de 20 siglos, y algunas respuestas han sido muy bíblicas, otras muy erradas o erróneas, aun cuando la intención de los que estuvieron errados haya sido buena. De hecho, los amigos de Job respondieron a esa pregunta, pero lo hicieron erróneamente. Ellos fueron donde Job, vieron a su amigo, durante una semana no hablaron con él, estaban como espantados del grado de sufrimiento y al mismo tiempo no sabían qué decir. Y al final, cuando se propusieron hablar, eso fue lo peor que pudieron hacer, porque ellos acusaron a Job de que tú tienes que haber hecho algo malo, y no solamente malo, profundamente malo, para experimentar el grado de dolor en el que te encuentras. Escucha la misma versión de esta historia en otra narración del Nuevo Testamento, Juan 9, muchos de ustedes la conocen, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? O sea, no hay otra explicación. O es A o es B. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. A ese tipo de razonamiento de que si estás sufriendo, tú pecaste de alguna manera, o quizás tus padres. Yo le he compartido en otras ocasiones que cuando mi diabetes apareció a los casi 12 años de edad, esa fue la primera pregunta que surgió en la mente de mi padre. Esto tiene 2000 años con nosotros, mucho más de hecho. ¿Qué habremos hecho para que tú y yo, le dijo él a mi madre, para que a Miguel le saliera algo como esto? Y eso es lo que llamamos la teología de la retribución, que no es bíblica. De hecho, eso se parece más al hinduismo que al cristianismo, porque en el hinduismo tú naces con un karma. Y si tú sufres mucho, eso habla de que tú tienes un mal karma debido a la vida que tú llevaste anteriormente. Al reencarnar, naciste con un mal karma y ahora tu dolor, sufrimiento, dificultades van a purificar tu karma. Pero eso no sale de las páginas de la Biblia. Algunos han tratado de excusar a Dios y han concluido de la misma forma, erróneamente, que Dios no tiene nada que ver con el dolor. Que eso es Satanás, que eso es el diablo, que te tiene enfermo, que te tiene atado, que eso es un demonio de pobreza o de lo que sea. Y eso suena muy bien porque saca a Dios de la ecuación. El problema es que Dios, en múltiples pasajes de la Biblia, se responsabiliza de las dificultades, del dolor, de las calamidades en todo el planeta Tierra. Él dice, Él lo afirma categóricamente
la causa final de tu problema, de lo que estás sufriendo, la causa final. Tú puedes haber pecado, pero la causa final soy yo. Amós 4:6. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Si sucede una pandemia del COVID-19 en el mundo, ¿no soy yo el responsable último? Eso es lo que Dios dice. Isaías 45:7. Bueno, oren que esto dure 1 hora para hablar, esta voz. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Es importante que yo entienda eso, porque si yo no entiendo eso, entonces yo no he conocido a Dios, porque tenemos un Dios que no está en control de lo que ocurre en su universo. Y si Él no está en control, Él no es soberano y Él no es todopoderoso. Y si Él no es soberano ni todopoderoso, Él no es Dios. Tendría que ser otra persona por encima de Él. Entonces lo que Pablo va a hacer ahora en este texto es ayudarnos no a encontrar explicaciones, sino a tener una perspectiva correcta de cómo verlo. Y con eso yo quiero invitarte a que puedas leer Romanos 8 desde el versículo 16 en adelante. Esto es la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, como yo mencioné, Pablo en este texto básicamente da una respuesta parcial a la existencia del dolor y el sufrimiento. Pero antes de eso, Él quiere que entendamos los privilegiados que nosotros somos como hijos de Dios. Y eso solo, si yo no lo entiendo, nos va a llevar a conclusiones igualmente erradas. Algunos de ustedes han leído, conocen la historia de Matthew Henry, una de sus historias. Matthew Henry es el autor de ese comentario muy famoso que lleva su nombre. En una ocasión él fue asaltado. Eso es una de las dificultades de este mundo. Y él llegó a la casa, pausó y oró. Y eso fue lo que él dijo: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes había sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Y cuarto, escucha,
porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Es preferible ser la persona contra quien se ha pecado que ser la persona que peca contra alguien. Vamos a decir eso otra vez. Es preferible ser la persona contra quien se ha pecado que ser la persona que peca contra alguien. Eso es lo que Matthew Henry estaba tratando de comunicar en su oración. Eso es perspectiva acerca del dolor y los sufrimientos. Y a lo largo de los años, yo he llegado a la conclusión para mí que cuando tiene que ver con dolor y sufrimiento, perspectiva lo es todo. El texto de hoy comienza. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo quiere que yo entienda, antes de tú pensar en el dolor que quizás has atravesado o estás atravesando, yo quiero que tú entiendas lo privilegiado que tú eres. Privilegio número 1, somos hijos de Dios, versículo 16. ¿Ok? No somos simplemente hijos de padres terrenales. Yo tengo un nuevo nacimiento con un resultado de una nueva criatura. Privilegio número 2, yo tengo quien me recuerde que yo soy un hijo de Dios, para que yo no me desanime en el camino. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 16 todavía. Okay, eres hijo, tienes a alguien en ti que te recuerda en todo tiempo, tú eres mi hijo, para que no lo olvides. Número 3, privilegio número 3, si somos hijos, este es extraordinario, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Tú estás bien? Dios pudo haberme hecho un heredero de sus bendiciones, de sus promesas, y haber hecho a Cristo el heredero primario. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice que yo soy coheredero con el unigénito. Cristo es un hijo por naturaleza, yo soy un hijo por adopción. Dios dice, yo sé, pero los dos son mis hijos ahora. Y por eso lo que uno herede, los demás heredarán. Si eso no te ayuda a pasar por esta vida, nada lo va a hacer. De Adán heredamos la condenación y la vergüenza. De Cristo heredamos la salvación y la gloria. Privilegio número 4. Todavía no hemos comenzado a ver las enseñanzas acerca del sufrimiento, pero yo necesito saber quién yo soy primero. Eso es importante. Versículo 17. Si en verdad padecemos con Él, bueno, también seremos glorificados con Él. O sea, espera. Si estás sufriendo con Él, porque hay gente que no está sufriendo con Él, ni en Él. Pero si tú estás sufriendo con Él, espera que también seremos glorificados con Él. Entonces, una vez Pablo revela nuestros privilegios, ahora estamos listos. Y yo he titulado este mensaje, Nuestro sufrimiento presente a la luz de la gloria venidera. Nuestro sufrimiento presente a la luz de la gloria venidera. Pablo no está minimizando tu sufrimiento, créeme. Humanamente hablando, yo leo cosas que me hacen engrifar los pelos de lo que es el dolor y el sufrimiento de algunos. Eso no es lo que él está haciendo o tratando de hacer. Lo que él hace es poner en perspectiva tu dolor. Quizá esto te ayude. Una mujer embarazada, primero 3 meses, tiene náusea, tiene vómito, no se siente bien, se marea, le baja la presión. Al final, último día del embarazo,
comienzan los dolores de parto, grita, se oyen los gritos a una cuadra de distancia, por así decirlo. Y al año tú oyes que ella está embarazada otra vez. Eso como que no es lógico, ¿verdad? Para nada. El problema es, la realidad es que a la luz de la, vamos a llamarle gloria, gozo mejor, de lo que vendría, ella soportó el dolor. Y no solamente que lo soportó, voluntariamente se ofreció para pasar por lo mismo 2, 3, 4, 5, hasta 15 veces yo he oído de mujeres que tú dices, pero son masoquistas. No, hay un gozo puesto delante de ellas que supera el dolor. Entonces ahora lo que el apóstol Pablo está haciendo, ayudándonos a ver cómo yo atravieso por esta vida. Enseñanza número 1. Vimos los privilegios, lo dejamos atrás momentáneamente. Enseñanza número 1. La visión que tú tengas del reino venidero determina el peso que tú le atribuyes al sufrimiento en el presente. La visión que tú tengas de ese reino futuro determina el peso que tú le atribuyes al sufrimiento en este reino presente. Dicho de otra forma, mientras más valoro lo que he de recibir de aquel lado de la eternidad, menos importancia le concedo a las dificultades de este lado de la gloria. Escucha Pablo, ¿cómo él lo dice? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuando Pablo dice considero, nota que comenzó con un pues. Otras versiones comienzan con un porque. O sea, déjame explicarte por qué. Porque yo considero, la palabra ahí en el original es logizomai, que implica meditar, pensar, considerar, como está traducido aquí, y concluir. Entonces Pablo está diciendo, yo he pensado esto. Yo he pensado, yo he comparado lo que me espera con lo que he pasado. Y al final él dice, es que es indigno de nuestra parte comparar esas dos cosas. Porque en primer lugar, las bendiciones del nuevo reino son de magnitud mayor que cualquier dolor que tú atravieses ahora. En segundo lugar, la duración de la gloria que ha de venir es mucho más, es eterna. Por consiguiente, tu sufrimiento aquí luce como leve y pasajero. Ahora, no solamente Pablo pensó así, es que Cristo pensó de la misma manera. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. Dame un segundo, que esto se pasa solo. Como que el reino de las tinieblas está contra la predicación de su palabra, lo cual no sería nada nuevo. Pero escucha a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué fue lo que hizo? Quien, por el gozo puesto delante de él, esa es la razón, soportó la cruz, despreció la vergüenza y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cómo fue? Que cuando Cristo fue a la cruz, él no solamente vio la cruz que tenía delante, él vio detrás de la cruz y vio el gozo que estaba delante, y él dijo, yo puedo pasar por la cruz, yo puedo soportar la vergüenza. Esto es lo que Pablo hace. Aquellos de ustedes que siguieron la transmisión por su causa, en el día 1, la primera sesión, yo hablé de lo que implica la palabra digno, que tenía que ver con, en el lenguaje, en el griego clásico, con equilibrar una balanza perfectamente.
Entonces Pablo pone de un lado de la balanza enfermedades, pérdidas de seres queridos, pérdida de trabajo, el dolor de padres que tienen hijos rebeldes, que lo ven sufriendo las consecuencias de su pecado, el dolor de padres que quieren tener hijos y no han podido, las hambrunas, los desastres naturales y todo lo demás. A eso Pablo le llama los sufrimientos de este tiempo presente. Están aquí. Del otro lado de la balanza, entonces Pablo puso cosas que ojo humano no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que Él ama. Entonces aquí está el mundo, sus vicisitudes, aquí está lo prometido por Dios. Cuando Pablo colocó eso de este lado, la balanza hizo esto. Y Pablo dijo, es que eso es indigno. Es indigno que tú me compares esto con esto. Esto pesa, esto no. Pero esa perspectiva no me está dando todavía una explicación de por qué yo estoy en la dificultad en que yo estoy. Entonces, él concluyó, no hay comparación, ni siquiera cerca entre mi dolor aquí y mi gloria allá. No hay comparación. Es indigno, como ya mencioné. No olvides que Pablo estuvo en el tercer cielo, de manera que él estaba hablando o escribiendo con más conocimiento de causa que tú y que yo. Él sabe lo que está diciendo. Esa es la razón por la que él escribe a los Corintios en su primera carta, y en 4:17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera, ¿cuál, Pablo? La que tú estás atravesando, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahí está. Ya lo dice, es que no importa cómo tú lo quieras comparar. Esta aflicción, recuerda el currículum de Pablo en cuanto a los dolores, sufrimientos, persecuciones, cárceles y demás, naufragios, hambrunas. Pablo dice, eso es leve y pasajero. Lo que a nosotros nos parece extremadamente pesado y sin fin, Pablo dice, no, eso es leve y pasajero. De manera, hermanos, que tú y yo necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos con relación al dolor. Y más que entender la causa del dolor, que confíes en el Dios que controla el dolor, el sufrimiento, las dificultades, las llamas, las tormentas emocionales, espirituales y las físicas. Ciertamente, cuando Dios maldijo el planeta, literalmente Él dijo, maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán y a Eva. Y aquí padecemos esa maldición, pero Dios usa esa maldición para bendición. Tú me vas a decir, no entiendo. Mira la cruz. Maldito es todo el que muere en un madero. Esa maldición fue usada para bendición. Hermano, yo no sé si lo has leído, si lo has visto en tu vida. El camino a la gloria está minado con experiencia de dolor y sufrimiento. No al azar, diseñadas por el Dios que te ama infinitamente para ir creando a través de ella la imagen de Cristo en ti. Eso fue lo que Adán dañó. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a redimir. Tenemos que ir en dirección opuesta a lo que Adán hizo. Dios le prometió al pueblo hebreo que lo iba a sacar a libertad, lo sacó al desierto, pero que lo iba a llevar a una tierra prometida donde abundaba leche y miel. Lo que el pueblo no sabía era que el camino entre la esclavitud y la tierra de abundancia era el desierto. Dios te hizo una promesa de que te va a llevar a una gloria, a la gloria prometida.
la ilusión que nosotros nos hemos hecho es que el camino de la esclavitud al pecado a la gloria es un camino sobre nubes. No, es un camino como el desierto de los judíos. ¿Tú recuerdas lo que pasó con los judíos en el desierto? Por 40 años se quejaron. Y yo no sé si tú tienes si pudieras tener una grabadora de los años que has vivido, cuántos de esos años tú te has estado, o quizá yo también, quejando. Y Dios está diciendo, no te quejes, porque el diseño de ir de la esclavitud del pecado a la gloria es exactamente por donde estás transitando. Ahora, en medio de eso, en ese desierto, tú recuerdas que hubo serpientes venenosas que mordieron a algunos de los judíos, de hecho a muchos, y murieron. Tú recuerdas cómo ellos fueron sanados, aquellos que no llegaron a morir. Bueno, Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, haciendo alusión a la cruz de Cristo. Y Cristo dijo, de la misma manera que la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Entonces ellos miraron la serpiente de bronce y sanaron. De esa misma forma, cuando la serpiente del pecado te muerda, tú sabes dónde tienes que mirar. O quizás peor aún, algunos en el camino a la gloria experimentan un dolor que lo experimentan tan intenso que quieren anestesiarlo. Y para anestesiarlo incurren en conductas pecaminosas de placer. Y Dios te dice, cuando haces eso, lo único que estás haciendo es empeorando tu condición. Pero si todavía tienes arrepentimiento, tú tienes una cruz donde tú puedes mirar, pedir perdón, encontrar perdón, pararte y seguir caminando hacia la gloria. Los autores del libro Suffering and the Goodness of God escribieron lo siguiente: contrario a los judíos que querían poder, con el perdón de los autores, yo diría, no, los judíos querían señales, los romanos querían poder y los griegos querían sabiduría. Y el Evangelio de Jesús enfatiza, subraya la palabra enfatiza el favor de Dios manifestado a través de la debilidad, la humillación y aún la muerte. El sufrimiento, lejos de ser una marca de rechazo, es más bien una marca de su favor y de bendición. Piensa por un momento. El mayor pecado que jamás se haya cometido en la humanidad y que se va a cometer fue la crucifixión de Cristo. La misma crucifixión que fue el mayor pecado es la mayor bendición que tú jamás vas a encontrar en este mundo. De manera que recuerdas lo que piensas acerca de tu dolor y el sufrimiento en este mundo depende completamente, subraya la palabra completamente, de si tú lo ves a la luz del lente humano o del lente de Dios. Esas dos cosas lucen completamente diferentes. Recuerda que siempre te he dicho, hay dos lecturas, incluyendo de esto que está ocurriendo hoy en este lugar. Lo que nosotros vemos y lo que Dios ve. Lo que nosotros hacemos y lo que Dios está haciendo. Enseñanza número 2. La creación misma no disfruta de las condiciones que originalmente tuvo debido al pecado de Adán. Mira cómo Pablo lo explica. Porque el anhelo profundo de la creación, Pablo personifica la creación ahora, como si fuera una persona. El anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Como Pablo está diciendo, mira, la creación sufrió el resultado de la caída.
personificándola, ella tampoco está disfrutando su potencial completo. El planeta fue maldito y ella sufre los efectos. Entonces ahora la creación anhela su liberación final, incluyendo la liberación de los hijos de Dios. Pero yo creo, piensa por un momento, que cuando Satanás vea de dónde él cayó y vea de dónde él nos levantó y hasta dónde nos llevó, yo creo que él va a quedar atónito. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, o fuimos destituidos, llegaremos a ser investidos con la misma gloria. Por otro lado, Pablo dice que la creación fue sometida a vanidad. La palabra vanidad es vacía, sin propósito, sin sentido. Eso es como le luce a los ateos. Este mundo, la gente sufre, la gente nace, crece, se reproduce, muere, sufre y luego muere. No tiene sentido. Pablo dice, así, vista así, la creación perdió su propósito, perdió su bonanza absoluta, perdió las condiciones ideales. Bueno, la palabra traducida ahí como vanidad en el original, en el griego, es matoites. Y esa palabra es usada en el Nuevo Testamento varias veces. Describe algo, escucha, que no tiene ni el estándar, ni la calidad, ni el propósito para la cual fue creada. Esta creación, como tú la ves, no tiene el estándar, no tiene la calidad, tampoco tiene el propósito para la cual fue creada. Génesis 3 hizo la diferencia. Ahora Pablo nos deja claro que eso no se debe a una imperfección de la creación, sino que aquel, con A mayúscula, Dios, Él la sometió a vanidad, a esas condiciones de deterioro, como tú y yo la estamos viviendo. Porque cuando Él maldijo a la serpiente y juzgó a Adán y Eva, al mismo tiempo Él maldijo la tierra. De manera que este planeta permanece hasta el día de hoy en las condiciones caídas y de dolor y sufrimiento, porque el autor de la creación lo hizo. Perdió el propósito, perdió el sentido original para el cual Dios la trajo a existencia. Imagínatelo de esta manera. Adán, su pecado, afectó toda la creación, y que Dios le haya dicho, mira Adán, tu pecado merece que yo maldiga el lugar de tu habitación, que yo maldiga el lugar de tu morada y las condiciones de tu trabajo, junto con tu descendencia. Nosotros no tenemos idea de lo que Adán hizo. Nosotros no tenemos idea de la severidad de lo que es el pecado. Nosotros no tenemos idea de lo que una mordida de una fruta significó para el resto de la creación. Ahora en el versículo 20, que ya lo leí, al final, Pablo con una palabra nos deja ver que el que la sometió a vanidad no pensaba dejarla así, porque dice que él la sometió a vanidad en esperanza. ¡Wow! ¿Qué eso quiere decir, pastor? Bueno, enseñanza número 3 entonces. Si la caída de Adán tuvo un efecto sobre toda la creación, la obra de Cristo tendrá igualmente un efecto redentor en todo el cosmos. Literalmente hablando, versículos 21 y 22. La creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Entonces ahora, ¿cómo es que está? Bajo esclavitud. Bajo la esclavitud de la maldición que Dios pronunció. La esclavitud de la corrupción, dice el texto de Pablo. Pero la gloria que los hijos de Dios van a disfrutar, versículo 20, 21, es esa gloria que va a visitar la creación. Nosotros no somos los únicos que nos llenaremos de gloria. La tierra será llena de su gloria. De manera que a la hora que tú y yo nos levantemos de los sepulcros y seremos glorificados,
alrededor de ese tiempo Dios pretende traer la creación a redención. Y cuando nosotros hablamos de tierra nueva, cielos nuevos, todo el mundo piensa Apocalipsis 21. No. Isaías, 750 años antes de Cristo, profetizó lo que Juan escribe en Apocalipsis. Isaías 65, 17 y 18. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. O sea, lo vamos a hacer nuevo esto. Pues ya yo creé, sí, pero yo lo voy a hacer otra vez. Porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Mientras tanto, versículo 22, Pablo dice que la creación entera gime con dolores de parto. Yo creo que Pablo no pudo haber encontrado una mejor ilustración. Hablamos de los dolores de parto tempranamente, pero tú sabes cuándo ellos terminan, ¿verdad? Cuando el niño sale. Bueno, cuando el niño que ya no es niño, el que una vez fue niño, que estuvo en un pesebre, en Belén, cuando él salga a la luz y todo ojo le vea, en ese momento vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Toda la creación será redimida junto con nuestros cuerpos. Ten por seguro que Cristo regresará y que ya no habrá maldad. Ten por seguro eso. El cielo y la tierra pasarán antes que sus palabras puedan pasar. Enseñanza número 4. Si gime la creación no humana, con más razón gemimos nosotros. Pero gemimos con esperanza. Escucha, versículo 23. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el completivo. Ya somos adoptados como hijos, sí, pero que me voy a morir, mi cuerpo se queda aquí, mi alma se va allá arriba. Pablo dice, no, espérate, nosotros aguardamos ansiosamente. Eso no implica nerviosamente, eso implica con expectativa. Wow, ¿cuándo será que Cristo venga pronto? ¿Y cuándo que viene Cristo? La adopción como hijos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Escucha, la redención de nuestros cuerpos. Cuando los cuerpos se levanten de los sepulcros, nosotros ansiamos esos. Mientras tanto, gemimos. O sea que Pablo no está minimizando tu dolor, hermano o hermana. Gemimos, lloramos. ¿Tú sabes lo que es gemir? Yo he visto a veces el niño que después de terminar de llorar siquiera gemimos en nuestro interior. Gemimos el deterioro del cuerpo. Ay, ahora me duele la cadera. El cuerpo se va deteriorando. Los pelos se van cayendo. Créeme que se van cayendo. El pelo va perdiendo su color. Gemimos físicamente, gemimos emocionalmente. A veces pecamos y nos duele. ¿Cómo va a ser que yo haya hecho tal cosa? Gemimos espiritualmente. Otras veces gemimos cuando somos heridos, mentidos, decepcionados, engañados, traicionados. Hermano, no es fácil nada de esto. A veces nos duele el pecado que el otro cometió contra nosotros. A veces vemos niños violados y nos duele el dolor alrededor de nosotros. O sea, es horrible todo esto. El sufrimiento presente tiene dimensiones cósmicas. Sufre la creación, sufrimos nosotros y sufre el espíritu. ¿Tú puedes creer eso? Claro que no sufre igual que nosotros, pero él gime, lo vamos a ver en un momento, hasta que finalmente se haya completado nuestra adopción. Cuando finalmente el cuerpo se levante y yo sea glorificado con Cristo, terminó todo, no más lágrimas, no más muerte, no más dolor. Nos quedan más enseñanzas, no te vayas. Enseñanza número 5. La única forma de esperar
la gloria venidera, sin desmayar, es cultivando la esperanza en las promesas de Dios, 1, y ejercitando la paciencia por medio de la llenura del Espíritu. ¿Dónde yo veo eso? Versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Claro, yo no tengo la esperanza de que Katy venga a la iglesia, ella está ahí. Eso no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza es mencionada en el versículo 24, la paciencia es mencionada en el versículo 25. Yo necesito las dos cosas. Esperanza, la palabra es elpis, implica un deseo de algo que tú esperas en tiempo futuro, con la expectativa de obtenerlo. Sí, pero esa no es la esperanza de que la Biblia está hablando. Escucha otra vez. Esperanza, yo voy a ir a Europa el año que viene. ¿Estás seguro? Bueno, yo tengo la esperanza. Bueno, tengo una expectativa, pero eso no es como la Biblia habla de esperanza. Cuando la Biblia habla de esperanza, tiene la connotación que tú estás esperando por algo en el futuro con certidumbre de que va a ocurrir. De manera que el regreso de Cristo no es una esperanza secular, por así decirlo. No, yo tengo una certidumbre y la certidumbre alimenta mi fe y la certidumbre fortalece mi paciencia. A muchos les falta confianza en la gloria venidera. Hermano, mira, Cristo viene. Es así, tenemos 2000 años esperando. No, con esa actitud tú no vas a llegar al final. No puedes. Y hay gente que le falta confianza en las promesas de Dios y por tanto no va a esperar con paciencia. Ahora, la palabra paciencia, por otro lado, upomone, tiene otra connotación importante. Implica en el original permanecer bajo disciplina o bajo algún peso. O sea, Pablo no está minimizando esto. Pablo sabe que este mundo pesa. Sí, pero tú permaneces. Y tú tienes a alguien en tu interior que te ayuda a permanecer. Entonces la paciencia de que la Biblia habla es más la habilidad de perseverar cuando las circunstancias son difíciles. Y de enfrentarlas con convicciones de que Dios es el autor de la condición en medio de la cual tú te encuentras. Déjame decir eso otra vez. La paciencia de que habla la Biblia implica una habilidad de esperar bajo situaciones de peso, difíciles. Y la habilidad de confrontar eso. Porque tienes una convicción de que Dios es el autor de la circunstancia en medio de la cual yo me encuentro. Hermanos, yo puedo aceptar eso y vivir como Pablo con gozo en medio de las peores circunstancias, o yo puedo rechazar eso, rebelarme contra eso, resentirme contra Dios y hacer mi situación peor. De manera que tú y yo necesitamos esperanza y paciencia. Es interesante que esas dos palabras en un número de pasajes en la Biblia aparecen juntas. No tengo el tiempo para recorrer todos esos pasajes, pero te doy uno. Romanos 5, 3 al 5. La paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Ahí está. Las dos palabras juntas. La paciencia esperando a cultivar un carácter piadoso. Y el hombre y la mujer piadoso, son hombres y mujeres de esperanza. En otras palabras, la esperanza sin paciencia no funciona y la paciencia sin esperanza. No voy a ser paciente si no tengo esperanza. Tampoco. Yo necesito ambas cosas. Ahora, para yo tener esperanza, convicción de esperanza, yo necesito conocer a Dios íntimamente. Y ahí es el meollo del asunto. Hermanos, el meollo de todos nuestros problemas que no entendemos, que no me adapto, que no acepto, es uno.
es mi conocimiento de Dios. Es conocimiento íntimo de ese Dios. Los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, narrados, sus historias narradas en Hebreos 11. ¿Qué leemos? Que ellos vieron las promesas, que ninguna de sus promesas le fueron cumplidas. Una no recibieron, una. No se desanimaron. ¿Qué hicieron? La saludaron de lejos, como si la hubieran recibido. Eso es esperanza. No recibieron una, pero la saludamos, le dimos la bienvenida como si ya la recibimos. Cuando tú vives así, tu vida es otra, tu gozo es otro, porque tu perspectiva es otra. Número 6, no estamos solos, ni tampoco estamos sin ayuda en nuestra aflicción, porque Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros. ¿Tú entendiste? Es una parte importante, que en nuestra aflicción nosotros no estamos solos, no estamos sin ayuda, porque Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Escucha como Pablo lo dice, versículo 26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos. 2000 años atrás los discípulos dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y ellos admitieron que no sabían. Pablo viene y dice: no, es que no sabemos cómo orar. Y 2000 años después tenemos que decir lo mismo. Pero Dios lo sabe. Él fue quien me lo dijo. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú sabes que de hace años estoy leyendo la palabra con esmero, cuidado, prestando la atención palabra por palabras. El texto pudo haber dicho: el Espíritu intercede por nosotros, y hubiese sido una gran bendición, pero eso no es lo que dice. Dice que intercede con gemidos indecibles. Yo no sé cómo el Espíritu gime, yo lo que sé es que lo hace. ¿Y cómo yo sé que lo hace? Porque Dios lo dijo. Es impresionante que la caída de Adán afectó a todo el mundo. Versículo 22, la creación gime. Versículo 23, nosotros gemimos. Versículo 26, el Espíritu Santo gime en oración. La creación fue afectada. La humanidad entera sufre. Cristo, por el pecado de Adán, vino y se humilló y sufrió. Y el Espíritu, por el pecado de Adán, los descendientes de Adán no van a llegar, nosotros lo sabemos, la Trinidad lo sabe. Yo voy a tener que ir y morar en ellos para ayudarlos. De manera, hermanos, que el Espíritu no solamente vino a transformarnos, sino también a ayudarnos mientras somos transformados. ¿Tú sabes la bendición que es esa? Que Dios dice: mira, mi Espíritu va a ir a transformarlo, pero ustedes tienen que fajarse a transformarse. No, mi Espíritu va a ir a transformarlos y los va a ayudar mientras son transformados. Por eso yo te dije que la paciencia y la esperanza son necesarios para esperar. Pero tú recuerdas lo que Pablo dice en Gálatas 5, 22, 23, que la paciencia es una virtud del fruto del Espíritu. De manera que lo que yo necesito, paciencia, para esperar por las promesas de Dios, cumplimiento de las promesas de Dios, el Espíritu viene a producirlo en mí. Y el texto dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En cuál debilidad, Pablo? Bueno, el contexto es en la debilidad de tu oración, porque no sabemos cómo orar. Somos débiles en la oración porque no oramos lo suficiente, porque no tenemos la fe suficiente, porque no conocemos a Dios como el suficiente, ni lo conocemos a Él lo suficiente. Son dos cosas: ni conozco a Dios como el suficiente, pero tampoco lo conozco todo lo suficiente. Tampoco conocemos los propósitos de Dios, ni entendemos su voluntad. Y una y otra vez, si hay algo que yo he visto en hijos de Dios, es frustrados con no conocer la voluntad de Dios.
Es que es imposible. Es que tú conoces lo que dice la palabra, lo profundo de la voluntad de Dios. Alguien decía, la madre de alguien que se fue es una historia de 1947. Este joven misionero se iba a ir al campo de misión y le escribió a su madre. Volaba ese día en los aviones que tenían. Le escribió una carta a su madre, encontró una revista en el aeropuerto, arrancó la página y esa revista tenía una página casi en blanco que en el medio decía why, ¿por qué? Y en esa página él escribió una carta de despedida y la envió desde el aeropuerto. Había un buzón, compró en un lugar ahí estampillas de correo, sellos de correo, le envió. Y él salió, despegó el avión y se estrelló en Colombia, creo. Y la mamá, 2 días después de su muerte, ya tenía la noticia, recibe la carta. Cuando abre la página, lo primero que le aparece, why, ¿por qué? Pero ella dice que ella encontró tranquilidad al pensar que la sabiduría de Dios es lo suficientemente profunda para que un elefante nade en ella. Pero es lo suficientemente amplia para que todos sus hijos puedan nadar y confiar en ella. Pero no sabemos cómo orar. Y Dios dice, no, yo lo sé. Ni tenemos deseo de orar. Y Cristo dijo, no, yo sé, yo se lo dije ya horas antes de yo morir. Me le dije, velad y orad para que no entren en tentación. Enseñanza número 7 y última. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Oye, ¿cómo? Para ayudarnos a conformarnos a la voluntad de Dios. Nos ayuda en la debilidad de la oración, pero eso no es lo único que yo necesito. Nosotros tenemos problemas graves. Versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que no sabemos cómo orar, porque como no conocemos la voluntad de Dios, decimos, bueno, ¿para qué voy a orar si como quiero se va a hacer la voluntad de Dios? Eso no debe desanimarte, esa debe ser la razón para tu orar, porque no la conoces. Entonces, ¿para qué voy a orar? Para que el Espíritu que mora en ti te conforme de manera que puedas entrar en la voluntad de Dios y en los propósitos de Dios. Esta es la voluntad de Dios, es la plomada. Nosotros siempre andamos por aquí. El Espíritu te toma de la mano y te dice, por ahí no es por aquí. Y entonces Cristo dijo, mira, Padre, si es posible, yo quisiera irme por aquí, que pase de mí esta copa. Pero yo entiendo tus propósitos, pero yo entiendo tu corazón, yo sé quién tú eres, de manera que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos para la cruz. Hermanos, esa es la forma de glorificar a Dios. No es peleándonos para hacer nuestra voluntad, para doblar la suya. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para ayudarnos a rendir la voluntad. ¿Qué tú crees que fue Getsemaní para Cristo? Getsemaní fue el campo, el lugar, el pedazo de tierra, el jardín, donde el Espíritu llevó a la segunda persona de la Trinidad encarnada y allí lo ayudó el Espíritu a rendir la última fibra de su voluntad. Y luego Él nos dijo, ahí está mi ejemplo, hagan lo mismo. Hermanos, si tú siempre vas a estar buscando el hacer tu voluntad para encontrar seguridad, tú no andas con Dios, tú andas contigo. Dios es tu seguridad. El único lugar seguro es la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Pero me falta perspectiva, no solamente del dolor y el sufrimiento, sino cómo atravesarlo, cómo llegar. Perspectiva lo es todo si queremos llegar. Déjame cerrar con 3 versículos del Salmo 66. Para que tú veas lo que es perspectiva. El salmista escribe, versículo 10 al 12, Salmo 66. Porque tú nos has probado, oh Dios. ¿Quién es que me tiene bajo la prueba? Tú.
nos has refinado como se refina la plata. ¿Quién? Tú. ¿Y cómo se refina la plata? En el fuego. Versículo 11. Nos metiste en la red. Este salmista está claro. Este salmista tiene claro que las circunstancias en medio de las cuales yo me encuentro, por las que yo tengo que atravesar o atravesaré mañana, es Dios quien la orquesta. Él sigue leyendo. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. No entiendo. O sea, Dios hace eso. El salmista lo tiene claro. Versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Tú presta atención, el orden de las palabras, la palabra inspirada es importante. Escucha, número 1, nos has probado. Okay. En la prueba salen a relucir nuestros pecados. ¿Tú sabes qué pasa en la prueba? Es como en las carreras para llegar a las finales. En las carreras nosotros somos descalificados o clasificamos para las finales, para ir a las Olimpiadas. Entonces, en el desierto se quedaron miles de personas que no llegaron a la tierra prometida. De más de 20 años de edad, 2. Wow. Ok, nos probaste. Número 2, nos has refinado. O sea, en aquellos que continúan, continúa el proceso de refinamiento. Dios empezó la santificación, pero todavía me queda la glorificación cuando yo seré como Cristo es. Finalmente, nos sacaste a un lugar de abundancia. Para nosotros, para ellos era la tierra prometida. Para nosotros es la gloria venidera. Pasamos, nos probaste, nos refinaste, ahora para la gloria venidera. ¿Tú sabes por qué yo tengo que ser probado, refinado para llegar a la abundancia? Porque nadie, con mayúscula, la palabra entera, nadie tiene la capacidad de manejar la abundancia sin que Dios refine la imagen de Cristo en él. La abundancia corrompe. Mira el estado de la iglesia en Occidente. Los tiempos fáciles corrompen. Tiene que ser probado, tiene que ser refinado. El salmista tenía la perspectiva correcta. Tú sabes lo correcto que estaba el salmista. No solamente que él dijo, tú hiciste, tú nos sacaste en lugar de bendición. Escucha cómo él cierra. Eso es lo que me encanta de los salmos. Que ellos se pueden quejar todo lo que quieran de Dios, pero ellos saben dónde aterrizar. Versículo 20. O sea, es la turbulencia. Pero ellos aterrizan en lugar seguro. Escucha el versículo 20, el cierre. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado de mí su misericordia. Con todas esas dificultades por las que pasaste, tú me estás hablando que Dios no apartó su misericordia. No, esa fue la misericordia de Dios la que te pasó por ahí para que llegara a ser refinado, porque de lo contrario, si te aplica la justicia, te hubiese descalificado hace tiempo, estuviera quemándote en el infierno. El salmista sabe. ¿Qué es lo que sabe? Él conoce a Dios, él conoce su carácter. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado de mí su misericordia. Padre, gracias porque ciertamente nosotros vivimos en un planeta caído, con condiciones caídas, con personas caídas, todos nosotros. Pero en tu misericordia no solamente enviaste a tu Hijo a la cruz, enviaste al Espíritu a nosotros. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él no solamente nos transforma, Él nos ayuda en el proceso de transformación. Él ora cuando yo no sé orar. Él ora cuando yo no estoy orando. Él ora cuando yo ni siquiera quiero orar. Gracias, Señor, porque tus pruebas tienen la finalidad de refinarme. Y gracias porque antes de entregarme abundancia, como se la diste a Salomón y se perdió en el camino, tú ahora me estás refinando antes de poner abundancia en mis manos. No sea que yo corra la misma suerte de Salomón. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu Espíritu que tú nos has dado, que nos guía, que está ahí,
que no habla desde afuera, habla desde adentro. Que no es un entrenador que me dice, haz esto y haz aquello. No, que desde adentro pone en mí el deseo y las formas de transformación. Gracias. En Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.